Estoy en comunicación con el veterano del CENEPA, el general ecuatoriano José Grijalva. General, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Siempre a la orden para cubrir cualquier inquietud que tenga respecto al conflicto del CENEPA. Usted remarcó conflicto. Hay muchos veteranos que dicen guerra. ¿Cuál es la diferencia entre llamar al CENEPA guerra y conflicto? Bien, yo pienso que no llegamos a una guerra generalizada en todos los frentes que tenemos con el país vecino del sur. Fue un conflicto focalizado que llegó a una intensidad de enfrentamiento mayor al que se podría hablar cuando se trata de clasificarlo como conflicto o como guerra. Yo creo que fue un conflicto localizado, pero con el riesgo de que se generalice por la intervención de las tropas en ese punto. Realmente me atrevo a pensar, y de acuerdo a la experiencia que tuve, que se emplearon muchas tropas que se movieron de otras regiones de parte del Perú y de otras unidades militares y de otras provincias de parte del Ecuador. Entonces, realmente fue un conflicto focalizado en el sector del CENEPA, pero las tropas que intervinieron realmente cubrían un volumen de fuerzas y un volumen de tropa y de enfrentamiento que podría no llamarse una guerra, pero sí un conflicto localizado mayor. ¿Qué nos puede decir de la situación de la población de ese entonces, de la población indígena? ¿Cómo actuó? Nosotros tenemos en esa región unidades militares conformadas por indígenas shuaras. Ellos realmente tuvieron una importante intervención y un apoyo, sobre todo en el tema de movilidad durante el conflicto. En el sector nuestro, las poblaciones shuaras son muy organizadas y son muy patriotas. Realmente se sintieron que formaban parte de nuestro criterio nacionalista como ecuatorianos, y también los que formaban parte de las unidades militares de Shuaras apoyaron y trabajaron realmente con patriotismo y con mucha entrega. ¿Por qué hubo tantas minas en la zona fronteriza? Inicialmente no. Yo estuve hasta octubre, el conflicto comenzó más o menos en enero, yo estuve hasta octubre, no se habían sembrado muchas minas, pero desgraciadamente luego del cese de fuego, como le indiqué, seguían moviéndose las tropas peruanas, y la única forma para evitar el enfrentamiento de tropas era sembrar minas que también nos sirven para identificar y evitar la libre movilidad de tropas de cualquiera de los dos bandos. Fue una situación para mí un poco descontrolada. Yo creo que se los fue de la mano de parte de Ecuador y de parte del Perú en la siembra de minas, que después se hizo muy difícil poderlas identificar y levantarlas. ¿Se sabe cuántas víctimas fatales hubo de la población local, de los indígenas? Soy franco, no. Sé que hubieron muchas bajas de parte de la población civil por esta causa, y eso nos hacía sentir en algún grado responsables por esta situación, que tratamos de alguna manera de superarla, y que entiendo hasta no hace mucho tiempo, se continuaba haciendo la búsqueda y levantamiento de los campos minados. ¿Hubo combatientes indígenas en la guerra de la población local o se Sí, mantuvieron al margen? Sí, tuvimos combatientes indígenas. Yo en mi brigada, yo estuve de comandante de la brigada 21 Cóndor, que era la brigada responsable del área del conflicto en su totalidad, pero posteriormente ya vinieron otras unidades y se pudo hacer una redistribución de los frentes de responsabilidad. En mi frente
Yo tenía conscriptos, soldados y indígenas hasta de grado de cabos y de sargentos. ¿Qué significó para los ecuatorianos la presencia del presidente peruano Alberto Fujimori en la zona del conflicto? Nos sorprendió inicialmente la presencia de él y la inteligencia nuestra nos informó de que eso se estaba dando. Cuando el presidente Fujimori hizo declaraciones de que se encontraba en Tiwinsa y que se había ya, el ejército peruano se había tomado el destacamento de Tiwinsa, afortunadamente, en los momentos en el que hizo esas declaraciones, yo me encontraba en Tiwinsa y supe desmentir oportunamente que eso no era realidad. Él llegó por algún lugar cercano, pero nunca, entiendo que llegó hasta Soldado Pastor, que es el último destacamento que tenían los peruanos, pero de ahí a que llegó más adelante no le podría informar. Sé que estuvo en Soldado Pastor. ¿Cómo analiza la situación del presidente Febres Cordero en esa época? ¿Actuó bien como presidente de la República? En esa época el presidente de la República era Sixto Durán Ballén, no Febres Cordero. Eso tal vez quiero rectificar. Ah, sí, perdón, sí, el arquitecto Sixto Durán Ballén, que Sixto Durán Ballén. popularizó la frase "ni un paso atrás". Ni un paso atrás, así es. Esa es una frase que se hizo ya viral y la expresábamos todos los ecuatorianos como una voz de aliento para mantenernos en nuestras posiciones y defender nuestros derechos. El presidente, a mi criterio, ya que tuve la oportunidad de conocerle un poco más, ya después del conflicto, estuve yo al comando de una unidad de ingenieros de combate y tuve la oportunidad de trabajar con él. Realmente me dejó una impresión de respeto y admiración como una persona muy patriota, muy responsable y obviamente de una integridad intachable. Lo más importante de esta guerra, no solo que fue la última guerra sudamericana, sino que 3 años después se firmó la paz. ¿Qué nos puede decir de la actitud del presidente Mahuad en la firma del acuerdo de paz con el presidente peruano Alberto Fujimori? Bueno, por desgracia, a mi criterio muy personal, yo sentí que Mahuad traicionó no solo en el tema limítrofe, sino en el tema también nacional de la administración del país, traicionó a los ecuatorianos. Por desgracia, esa firma de la paz no contemplaba una distribución equitativa y justa del área que se encontraba en disputa, que era toda la cuenca del Cenepa, desde el inicio donde se encontraba una base norte que quisieron implantar los peruanos ahí y que fue desalojada por tropas de mi brigada con fuerzas especiales. Obviamente, la distribución que se hizo de parte de la MOMEP, a mi criterio personal, insisto, no fue una repartición justa. Y otros veteranos también lo consideran traidor a Mahuad por este acuerdo que firmó con Fujimori. Mahuad no es un personaje recordado gratamente aquí en nuestro país. Nos cometió 2 grandes errores dentro de la administración misma, no por el cambio de moneda de nuestro país del sucre al dólar, sino de la forma inmoral ¿qué le digo? Y corrupta como lo hizo, ¿no? Por eso él no puede regresar a nuestro país. ¿Qué piensa de la actuación del general Paco Moncayo en el frente de batalla? Bueno, él fue mi comandante y siempre será mi comandante. Hay una amistad, hay un recuerdo, hay un respeto y admiración a una persona que con mucha visión de futuro nos preparó, por lo menos con 10 años de anticipación para un conflicto que tarde o temprano tenía que darse. Como les digo, haciendo mucho entrenamiento, tomando mucha responsabilidad, sin gastos
ingentes de materiales bélicos, sino preparando al personal, a la tropa profesionalmente para que podamos cumplir con la misión que se dio obviamente en el conflicto del CENEPA en 1995. ¿Qué le puede decir a los ecuatorianos jóvenes de lo que significa ser veterano de guerra? Porque lamentablemente la juventud conoce más a los ídolos deportivos, a los artistas y no a los héroes de la patria. En este caso, los veteranos del CENEPA están con vida. Uno puede entrevistarlos, escuchar su vivencia, como estoy haciendo yo en este momento. En este caso, ¿qué le puede decir a sus compatriotas más jóvenes que por ahí no conocen a cabalidad el término veterano de guerra? Bien, quisiera anteponer algún otro comentario. Desgraciadamente, la situación política del país, los problemas que hemos tenido han hecho que la parte esta moral cívica de nuestro país se descuide y los gobiernos se dediquen más a hacer políticas de administración, de mala administración, olvidándose de los eventos históricos que llenan de orgullo a nuestro país. Por desgracia, yo creo que los jóvenes de ahora, muchos de los que en esa época todavía no nacían o eran muy pequeños, no saben lo que pasó en el CENEP. Y eso es una de las cosas que yo me permito decirle a usted. Les reclamé a las autoridades militares hace un tiempo porque se preocupaban obviamente del tema político, del tema personal, olvidándose de la institución y de las glorias que ha logrado la institución y del profesionalismo que se demostró en la guerra del CENEP. A los jóvenes. Incluso en unas semanas más son las elecciones en Ecuador y no escuché a ningún candidato, quizás usted me corrige, hablar de la situación de los veteranos de guerra, no solo los que sobrevivieron a la guerra como su caso, sino la familia de los veteranos que perecieron en ella. ¿Por qué la política trata de ocultar la situación del combatiente? Mire, nosotros tuvimos un gobierno nefasto y tengo que decirle con mucha pena. Un gobierno al que inicialmente yo le apoyé, porque al estar en mis funciones de director nacional de defensa civil, lo que hoy se llama Secretaría de Gestión de Riesgos, tuve un contacto muy cercano con el presidente anterior de la República, Rafael Correa. Rafael Correa. Pero, por desgracia, este señor se dedicó, entre otras cosas, de todo el mal que le hizo al país, a denigrar y a querer desintegrar la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas con disposiciones y órdenes que ¿Hubo algún iban. presidente luego de la guerra que se haya preocupado? Porque usted dice que Maguad y Correa no se preocuparon. Se preocupó Bucarán, Alarcón, Gutiérrez o Palacio en estas breves gestiones que tuvieron. Bueno, el doctor Palacios por lo menos inició y planteó ¿cómo sería? El decretar una ley de veteranos de guerra y héroes de combate. Esa ley que después fue prácticamente aprobada durante su mandato y ratificada por Rafael Correa. Eso ayudó sobre todo a los combatientes y a las esposas de los combatientes que habían fallecido a dar una ayuda y un reconocimiento que era lo justo de parte del gobierno y de parte del país a los que dieron su vida, a los que perdieron su integridad física en muchos de los casos y a quienes de alguna manera tenemos el recuerdo y la responsabilidad de mantener esa gloria que sigue siendo un recuerdo para nuestro país. La última pregunta, general. ¿Nos puede mencionar algunos ecuatorianos que perecieron en el conflicto? Porque hay gente que no es ecuatoriana ni peruana que estará escuchando esta entrevista y es importante poder hacerle un reconocimiento a sus compatriotas que murieron. Me puedo acordar algunos, no todos, tal vez este momento, son 25 años, pero Los que uno de los estaban a cargo suyo. que me impresionó mucho fue un conscripto que era Shuar,
un conscripto Pitiur, que era mi ordenanza. En la vida militar tenemos una ordenanza como comandante, es una persona que está siempre al lado suyo para cumplir cualquier necesidad de mensajero, lo que sea. Este conscripto desapareció de la ordenanza y de repente me informaron que se encontraba en el frente. Se había alistado y se había ido a combatir y este muchacho murió haciendo el trabajo de mensajero entre las patrullas. La forma como murió todavía no está muy bien determinada. Este conscripto fue obviamente enterrado y considerado con todos los honores que se merece porque sirvió a la patria y murió sirviendo a la patria. Tenemos también el caso de un soldado, de un sargento Chimborazo, que era de nuestra banda de guerra inicialmente, ahora se pueden decir las cosas. Tuvimos que mandar a nuestra banda. Nosotros tenemos la banda de guerra, la banda de músicos, que es la que maneja las partes cuando celebramos nosotros nuestros actos protocolares. Y tuvimos, obviamente, que el soldado que pertenece a la banda de músicos también es un soldado que está preparado para la guerra, pero tal vez no está tan preparado como el resto de soldados. Él fue uno de los primeros que murió en el combate. O sea, usted quiere resaltar sobre todo el patriotismo de gente que no estaba obligada a combatir y sin embargo lo hicieron, como la ordenanza indígena y este hombre, miembro de la banda de guerra, de la banda musical. Perdóname que ya después de 25 años yo puedo mencionar algunos, Sargento Mendoza, otros shuaras que murieron ahí. Yo pienso que no ofrendaron su vida en vano, porque sobre todas las cosas consiguieron que por fin el Perú y el Ecuador se sienten a negociar una paz definitiva. Sí es. No hubiésemos querido que hayan bajas y muertos de parte de los dos países. Ahora nos damos cuenta que ese sacrificio tiene un valor. Y tuve la oportunidad del señor periodista de ir al Perú como parte de la Dirección Nacional de Defensa Civil a una reunión que tuvimos en Lima, y ante el público peruano tuve la hombría de bien de pedirles disculpas por esa guerra y por los fallecidos tanto de su país como de mi país. Esperando y diciéndoles a ellos que esperamos que esa haya sido la última confrontación y que como países hermanos de la misma raza, de las mismas descendencias, logramos unirnos y confrontar una sola nación sudamericana. Así es, lo más importante de la guerra que dio motivo para firmar la paz, quizás con algunos puntos observables, como usted dijo, pero lo importante es que ya el territorio está pacificado y hay la unión entre los pueblos peruanos y ecuatorianos. Muchísimas gracias, general, muy amable. Estoy a sus órdenes, señor periodista, y obviamente quiero dejar sentado que la muerte de nuestros soldados, de nuestros héroes, nunca serán olvidados, siempre estarán presentes. Nos dolió mucho que en el gobierno anterior, del presidente anterior, se haya derrumbado un monumento que teníamos en la mitad del mundo, justamente dedicado a nuestros héroes fallecidos. Considero que los únicos héroes son los que murieron, entregaron su vida, entregaron su integridad corporal y personal. Nosotros somos simplemente combatientes exitosos que nos entregamos por el bien de nuestro país.